Listo. Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. La tecnología en desarrollo de software, el SECAP de Facatativá y el semillero de ceros y unos les dan la bienvenida a este segundo workshop sobre la creación de la base de datos, de la serie de talleres que estamos realizando sobre Oracle. Bien, entonces la agenda para hoy es una introducción a Oracle. Vamos a crear un usuario y la creación de las tablas que modelamos en la sesión anterior. Bien, muchachos, entonces contextualizando y recordando, en la sesión anterior nosotros habíamos hecho un modelado tomando como base un problema del mundo real. Entonces se nos planteaba un problema del mundo real relativo pues a unos empleados que pertenecían a un departamento y que tenían unos proyectos asignados. Con eso pues nosotros hicimos un modelo entidad-relación y luego un modelo relacional. Entonces eso nos lleva a pensar que existen diferentes niveles de abstracción en la base de datos. Entonces, imaginémonos nosotros, por ejemplo, cuando generamos nuestro reporte de notas en el sistema universitario. ¿Listo? Entonces, eso nosotros como usuarios estamos aquí frente a la pantalla y ¿qué vemos? Vemos aquí un formulario donde aparece nuestra identificación, nuestro nombre y aquí por cada periodo académico van apareciendo las notas. Para nosotros eso es un modelo externo. Posteriormente, entonces, ese modelo externo corresponde a un modelado de algunas tablas que alguien hizo. Probablemente por allá están las tablas de nuestras notas almacenadas y eso lo hizo un analista de bases de datos. Entonces el analista tiene un modelo más conceptual, toma cosas del mundo real que se llaman entidades, descubre qué características tiene para formar los atributos y entonces así estamos haciendo el modelo conceptual que nos describe cómo este mundo real se va a representar en nuestro modelo relacional. Y finalmente existe una tercera visión que es el modelo interno de la base de datos. Ese modelo interno, pues entonces corresponde en sí a las tablas y a cómo están ellas almacenadas físicamente. ¿Listo? Bien, entonces pues hasta ahí veníamos trabajando y nos preguntábamos, o pues es válido preguntarse, ¿este modelo tiene que ver o se relaciona o está limitado por el software en el cual vamos a construir la base de datos? Digamos que no. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un modelo entidad-relación, desde que el software que yo elija sea un modelo relacional, o sea, que me permita expresar la base de datos en tablas y relaciones, entonces puedo usar Oracle, que es uno de los de ese tipo, el SQL Server, o puedo trabajar MySQL. Independiente de lo que yo vaya a usar como software, el modelo pues simplemente me expresa las tablas y ya sé que después, de acuerdo a las características particulares de ese software, yo entonces lo que haré es construirlas allá. Ahora que si, por ejemplo, ya no estoy usando tablas ni este modelo entidad-relación, sino otro tipo de base de datos, por ejemplo, una documental, pues tendré que escoger un software que me soporte ese tipo de base de datos. Pero pues en este workshop estamos trabajando con Oracle. ¿Listo? Bien. ¿Qué es Oracle entonces? Ya teniendo el modelo que trabajamos en la sesión anterior. Oracle pues es un sistema de gestión de base de datos. Como habíamos dicho, existe algún software que es especial y que entonces ese software me permite administrar la base de datos, me permite crear tablas, consultarlas, etcétera. Y es una herramienta cliente-servidor. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que es una herramienta cliente-servidor? Hablando de un Oracle, digamos, empresarial, el que se trabaja en las empresas. Que aquí yo tengo un servidor de base de datos, imaginémoslo en una empresa en particular, y aquí está la red empresarial. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo estos 3 computadores que son clientes. Aquí este personaje puede estar haciendo una consulta
en la base de datos. El segundo puede estar haciendo una actualización de registros y el tercero puede estar haciendo una inserción. Entonces, fíjense que cada uno puede estar haciendo diferentes operaciones, pero todos llegan al mismo servidor que está aquí en el centro. Si lo vemos un poco más aquí al detalle, entonces vemos que aquí, imaginémonos nuevamente nosotros haciendo nuestra solicitud del reporte de notas en la base de datos de la UNAD, que yo como cliente estoy aquí frente al computador y me imagino que habrá una página donde dice consultar, enviar consulta, algo así, y se dispara algo que nosotros llamamos en software proceso, ¿cierto? Entonces es un proceso de usuario que hace una petición al servidor, y aquí este servidor, a través de esto que se llama instancia de Oracle, que ya vamos a ver qué es, llega a la base de datos y consulta las notas de alguien en particular. Entonces, no sé, las notas de Sandra, las retorna aquí y este proceso servidor se las devuelve a él y aquí las va a ver el usuario finalmente en la pantalla. Entonces, fíjense que aquí hay un proceso del lado mío, que soy el usuario, o sea, el cliente, y del lado del servidor. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un viaje al interior de la arquitectura Oracle, muchachos, para conocer un poquito qué es lo que estamos trabajando. Rápidamente les voy a contar que la arquitectura general de la base de datos Oracle es algo como lo que estamos viendo en esta imagen. ¿Listo? Yo como usuario entonces estoy haciendo una solicitud, por ejemplo, nuevamente de consulta, como les estamos trabajando con el ejemplo de las notas. Y entonces, como veíamos en la imagen anterior, hay un proceso de usuario que necesita llegar por acá a los archivos de datos para que me muestren mis notas en pantalla. Ese proceso de usuario, entonces, a la vez pasa eso a un proceso del servidor. Y esto, pues acá, mediante software, mediante un proceso que se llama Listener, que es de Oracle, él está aquí como escuchando qué peticiones me están haciendo los usuarios para pasarlas aquí al servidor y solicitarlas exactamente aquí a la base de datos en sí. Entonces, si nosotros vemos la base de datos como tal, la base de datos se compone, digamos, tiene dos grandes componentes. Algo que se llama la instancia de Oracle y los datos o los archivos de base de datos en sí. Bueno, aquí pues en esta parte, en la parte inferior vemos los archivos de la base de datos. Por aquí están las contraseñas, están los parámetros de la base de datos, hay archivos relacionados a trazas, los datos en sí están almacenados en algunos archivos. Aquí hay unos archivos de control, estos archivos de control pues me tienen información sobre la base de datos, sobre los archivos de datos, son sobre estos archivos de Redolog. Estos archivos de acá y sus históricos de Redolog lo que me permiten es como ir almacenando los cambios que van almacenándose en la base de datos. Entonces, imaginémonos nosotros que vamos a actualizar 1.000.000 de registros de usuarios. ¿Listo? Entonces, les vamos a actualizar a ese 1.000.000 de usuarios algo, un dato para todos. Y resulta que por cosas del destino se cayó el servidor en ese momento. Y nosotros cuando volvamos a subir el servidor necesitamos saber en qué punto iba esa actualización. Para eso sirven estos archivos Redolog, para saber, no, él alcanzó a actualizar 500.000 de 1.000.000, entonces hace falta que continúe en este proceso. Estos nos permiten cosas como esas, cuando pues ocurren este tipo de situaciones particulares. Y ellos tienen unos históricos, y estos son los archivos que forman la base de datos. A su vez, entonces aquí arriba hay algo que se llama instancia de Oracle, que tiene procesos y estructuras. Los procesos están simbolizados por estas elipses acá y unas estructuras relacionadas pues a memoria y almacenamiento. Entonces, fíjense que aquí en esta primera parte hay algo que se llama el buffer de base de datos. Estos son como bloquecitos que están dentro de la base de datos. Entonces, cada vez que ocurre un cambio, él queda primero en los bloquecitos antes de pasar aquí al archivo de datos. ¿Por qué? Porque pues imaginémonos, por ejemplo, una base de datos de gigante, no sé, una de esas bases de datos de un banco. Entonces yo no puedo por cada transacción que esté haciendo el usuario estar escribiendo acá porque degrado el sistema, ¿no? El rendimiento. Entonces él lo que hace es ir dejando esos bloquecitos ahí como pendientes y luego actualiza un grupo de estos bloques, los pasa ahora sí a los archivos de datos.
Entonces él va trabajando por esos bloquecitos, como a través de un proceso que es este que está acá, que se llama Database Writer. Entonces, cada cierto tiempo él va pasando esto a archivos físicos, para no estar escribiendo a toda hora, pues en los archivos. Este segundo caché es el de el buffer redo log. Como ya les dije, hay unos archivos donde estamos guardando todos los cambios. Entonces, pues primero pasan acá por esta parte, por esta caché. Entonces, aquí van todos los cambios que están apareciendo en los diferentes registros mediante este proceso que está aquí, que es el log writer redo. Lo que hace es escribirlos aquí en los archivos y cuando yo necesito sacarlos, los saco mediante el proceso Archive Process. O sea, sacarlos en qué sentido, que yo tengo que estarle haciendo un backup, una copia de seguridad, y entonces pues lo que hago a través de ese proceso es la copia de seguridad de esos archivos de Redolog. Aquí hay un área compartida que sirve, por ejemplo, lo más importante aquí es el área SQL compartida. Por ejemplo, tengo un usuario que está haciendo la consulta del registro de notas de Ricardo, que está por ahí. Entonces Ricardo le está consultando el registro de notas, pero también lo está consultando o lo consulta en los mismos, no sé, 5 minutos, lo consulta alguien de registro y control. Es exactamente la misma consulta, entonces estas consultas quedan por aquí un momento en memoria por si algún usuario la ejecuta nuevamente. Puede ser que Ricardo consulte la nota, la consulte también alguien de registro control y alguno de los tutores por alguna eventualidad que lo esté asesorando. Entonces, en lugar de estar corriendo la consulta 3 veces, queda como aquí en memoria por si alguien la necesita. Y aquí entonces él deja un caché con algunos resultados de esa consulta por si se vuelven a necesitar. Aquí hay una parte de memoria destinada a cosas Java, aquí pues a bases de datos distribuidas de Oracle, exactamente es este componente, y aquí un área de memoria donde se dedica para cosas como backup, como ordenamiento de registros, etc. Entonces, fíjense que esa instancia de Oracle, esta base de datos, pues tiene estos dos grandes componentes. Estos procesos que vimos acá, me faltó el Process Manager y el System Manager, que son procesos que no es, ellos están como corriendo cada cierto tiempo. El uno está verificando cómo está la base de datos, que ese es el System Monitor, perdón, que es el que monitorea si la base de datos está, no sé, a punto de colapsar o algo así. Y el Process Monitor lo que hace es verificar sesiones que estén inactivas. ¿Qué es eso? Entonces, por ejemplo, otra vez Ricardo está por ahí trabajando en la base de datos y se fue a tomar un tinto por allá a las 4:55 y se embolató por allá con alguien y ya le dio la hora de salir de la oficina y entonces se fue y se le olvidó desconectarse de la base de datos. Pues esa sesión después de un rato se vuelve inactiva y este proceso lo que hace es viendo, venga, ya lleva como una hora de inactividad y el usuario no volvió, entonces esas sesiones las va matando la base de datos para no dejar por ahí cosas que no corresponden. Y acá cuando estábamos viendo que el usuario hacía una petición y que a través del servidor iba por allá a la base de datos, aquí también hay un espacio de memoria, que es este cuadradito que estamos viendo acá, que es este que luego lo estamos viendo nosotros acá, que se llama Program Global Area, que es una zona de memoria donde están quedando como los datos aquí en un área global de usuario. O sea, cuando yo hago instrucciones sobre la base de datos, tengo un área de trabajo, aquí que es el área de trabajo SQL. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1.000.000 de registros y digo, y ordéneme ese 1.000.000 de registros de usuarios por primer nombre, pues en alguna parte de memoria se ordena y es acá, hay una parte donde tengo un trabajo de unión de tablas que es acá. Aquí tengo datos de la sesión como tal de la base de datos y esta área privada, entre otras cosas, guarda, por ejemplo, si yo pido 1.000.000 de registros, pues no va a aparecer de una en la pantalla porque pues no los puedo mostrar. Entonces voy mostrando cada cierto grupo de registros a medida que el usuario me los va solicitando. Y el almacenamiento, aquí en las bases de datos, en nuestra base de datos tenemos un almacenamiento de alguna manera, digamos, lógico. O sea, esta base de datos como tal se divide a su vez en table space, que lo que hace es como separar las tablas que son del sistema, o sea, esas tablas que acabamos de ver donde están vistas, log, etcétera, etcétera, de las tablas que nosotros vamos a crear.
Esos table space se dividen en partes más pequeñas que se llaman segmentos, extensiones hasta llegar a bloques, que es la parte más pequeñita, y pues eso pasa a archivos de base de datos. ¿Listo? Imagínense que esta arquitectura de bases de datos Oracle es muy robusta. Ya vimos que tiene procesos, que tiene archivos, que aquí entonces la misma base de datos está mirando si hay sesiones inactivas, que si seguro aquí hay una alerta de que la base de datos, no sé, le mandaron una petición, una consulta muy grande que está consumiéndose todos los recursos, pues toca como detener esa petición, etcétera, etcétera. O sea que eso implica que existe un rol que se encarga de toda esta administración de la base de datos, que es el que nosotros conocemos como el DBA o el administrador de base de datos. Entonces, la función del administrador de base de datos es estar pendiente del funcionamiento en sí de la base de datos, gestionando los archivos, las copias de seguridad, que si se cayó la base de datos, restaurarla, que si se quedó por acá en una actualización en la mitad, cuando la restaure, continuar con esos procesos. Copias de seguridad y otras cosas. Ese es un trabajo muy chévere, pero entonces a la vez es un trabajo que exige una dedicación de tiempo pues casi que 7 por 24, porque por ejemplo pensemos en la base de datos vuelvo y digo, de un banco. Entonces como ya hay transacciones en línea y etcétera, etcétera, no se puede caer la base de datos así sea el 31 de diciembre porque alguien puede estar haciendo algún pago ahí, o así sea el 1 de enero porque alguien puede estar haciendo alguna transacción virtual. Entonces si se cae toca levantarla inmediatamente. Así como existe entonces este señor que es el administrador de la base de datos, deben existir otros usuarios, pero no todo el mundo debería tener los mismos privilegios, ¿cierto? Entonces, si el señor administrador de la base de datos es el que está viendo las tablas del sistema y todos, los demás usuarios no deberían por qué ver todas las tablas. Por eso existe algo que se llama administración de usuarios en base de datos, y necesitamos crear usuarios con los que vamos a trabajar para no trabajar con el administrador. O sea, cuando instalamos Oracle, los que ya lo instalaron, y nos pedía una clave para un usuario que se llama System. Ese es como el usuario que usa el DBA para acceder a la base de datos, pero pues no es bueno trabajar con él, sino generar nuestros propios usuarios. Todo esto que acabamos de ver para entender y contextualizar en general cuando se está trabajando en un Oracle empresarial, que allá hay una serie de procesos, de archivos, de log, que se está gestionando el espacio, que se están haciendo copias, etcétera, etcétera, y que es un sistema muy robusto para el que nosotros pues estamos construyendo nuestras tablas aquí y nuestras programación en sí de la base de datos. Bueno, eso lo vemos en un curso que se llama Administración de Base de Datos en la Tecnología y Desarrollo de Software, y creo que en Bases de Datos Avanzado vemos alguna parte de administración. Bueno, hasta esta primera parte, antes de crear los usuarios, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿O hasta ahí vamos bien? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Listo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ahora vamos a hacer la creación de un usuario. ¿Listo? Hora de practicar. Hoy vamos a tener 3 pequeñas prácticas. ¿Cómo es la instrucción? Porque pues en bases de datos nosotros trabajamos con instrucciones. La instrucción para crear un usuario. La instrucción es create user. Nosotros le vamos a dar un nombre, identify by y una contraseña. ¿Listo? Entonces vamos a crear un usuario de 2 maneras. ¿Listo? Quienes alcanzaron a instalar el SQL Developer que no les presentó error, o sea, el SQL Developer es este que tiene por aquí forma de tarrito y que ya está funcionando bien y que no hay problema en él. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacerlo a través de un comando. Para los que no tienen SQL Developer, sino solamente Oracle XL, lo vamos a hacer a través de otra forma, y antes ustedes ven cómo se puede crear de una u otra forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a la línea de comandos de Oracle. Acá cuando instalamos, en la carpeta que nos deja aquí en el sistema, la que se llama
Oracle. Aquí yo la tengo como Oracle Database. Por ahí tienen un micrófono abierto, chicos. Entonces vamos a empezar o vamos a darle aquí donde dice Run SQL Command Line. ¿Listo? Y me abre una ventanita así. Entonces búsquenla por allá los que tienen las dos herramientas instaladas. Listo. Cuando ya esté aquí, como SQL, entonces me voy a conectar como el system. ¿Se acuerdan que en el video de instalación, los que ya instalaron Oracle, yo les decía, hay una contraseña que toca poner y que no se les puede olvidar, porque es la que vamos a usar para todas. Esa es la contraseña que vamos a pedir. ¿Listo? Profe, qué pena, es que yo acabé de entrar, entonces me podría enviar los links para descargar las aplicaciones, ya que acabé de entrar porque casi no entro. Listo. Sí, los links para la descarga están a través de un video que les había dejado. Y ahí la pueden, digamos, encontrar el link de descarga, descargar el Oracle de acuerdo a la versión que ustedes tienen en su máquina. Entonces, le descargan para 32 o 64 bits y abreviando lo que dice en el video. Si ustedes tienen Skype instalado, probablemente cuando lo acaben de instalar les va a generar como un problema que no se puede conectar o algo así. Entonces se reinicia la máquina ya, pero podemos pues verla ahí. Listo. Hola Inge, buenas noches. Hola Inge, Fernando, buenas noches. Ya lo estoy colocando en el chat, ¿vale? Ya estoy colocando los enlaces. Bueno, sí. Pues de todas maneras, si no la tienen instalada, digamos, veamos hoy cómo funciona y pues lo hacen ya con más calma, instalan la base de datos y crean las tablitas como, digamos, a manera de práctica en estos días. Listo, por aquí entonces. Hay unos, listo, que les presentó problemas con el JDK porque cuando ya tienen instalado cosas de Java como el NetBeans o tienen Java trabajándolo con Eclipse o algo así, eso les tiene un componente que se llama JDK y entonces no presenta problemas. Cuando nos saca un error muy parecido a, vengan a ver por acá, alguien hace un momento que no puede encontrar como el componente JDK, entonces toca entrar a la página de Oracle y descargarlo, o entrar a la página de Oracle y descargar un SQL Developer que traiga el JDK. Sin embargo, por aquí, pues, estos días trabajando con un estudiante, él encontró un video donde pues también muestran el link de descarga porque en Oracle nos pide cómo loguear. ¿Listo? Listo. Oscar, ¿no encuentran la consola? Bueno, pueden entrar acá. Sí, claro, la grabación queda. ¿Listo? Para buscar la consola, entonces busquen acá en programas. Debió haberles dejado una carpetica que dice Oracle. Fíjense acá, en Windows. ¿Listo? Y acá cuando la desplegamos, él tiene varias cosas. Backup de la base de datos, el empezar, tarara, tarara. Y en una de esas es este. Él cuando la deja instalada, crea esa carpetica ahí en los programas. Entonces ahí pueden buscar. Si no, pues de todas maneras ahorita accedemos por otro link. ¿Listo? Bueno, ahí en el video, en el enlace que les pasó el profesor Fernando, están los links de descarga. Si quieren, pues por lo menos pueden poner a descargar el Oracle mientras va avanzando esta conferencia, pero pues digamos que no hay problema. ¿Listo? Bueno, entonces, para quienes ya tienen acá la línea de comandos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver entonces acá, me regreso aquí a la presentación de PowerPoint y más bien la abro en otra ventana, perdón, qué pena con ustedes, un minuto para abrirla en otro navegador. Y la dejamos allá. Sesión 2. Bien. Veámosla acá. ¿Listo? Entonces vamos a crear un usuario.
Así se crea mediante el comando como tal. ¿Listo? Entonces, ya estando acá en nuestra consola, lo que vamos a hacer es hacer un create user, le vamos a dar un nombre y le vamos a colocar identify by. O sea, esta es una contraseña que le vamos a poner. ¿Listo? Entonces, pues, ¿Me confirman audio, compañeros, un momento? Por el chat, por favor, alguien me confirma audio, si me escucha. Listo, perfecto. Voy a escribirle a ver si de pronto tuvo alguna caída de servicio, aunque yo creo que está en la pantalla, pero ya miramos, ¿vale? Entonces, no se afanen. ¿listo? Hola, probando audio otra vez. Listo, Inge, se escucha. Listo. Vale, gracias, profe. Listo. Bien, perfecto. Entonces, como les decía hace un momento, primero tengo que conectarme como el system, que es el superusuario. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Connect system. Y aquí me va a pedir el password que en la instalación, cuando estén instalando el Oracle, muchachos, ese usuario que es el superusuario system les va a pedir que le dejen de una vez una clave. Colóquenle una clave que no se les vaya a olvidar. Pues yo sé que en cosas de seguridad informática nosotros no debemos escribir las claves por ahí, pero en este ejercicio académico, entonces, si no se acuerdan de la clave, si no es tan común, escríbanla o déjenla por ahí a mano, porque siempre la vamos a necesitar aquí en Oracle. ¿Listo? Entonces yo me voy a conectar con el superusuario que existe y la clave que le asigné en la instalación. ¿Listo? Qué pena, profe, una pregunta. ¿Cómo veo cuánto tiene mi computador? Ya que aquí ya entré a los links para descargar las aplicaciones, pero me dice una de 32 bits y la otra de 64 bits. ¿En cuál entraría? Y la otra de 64. Ahí te puedes ubicar en Windows directamente sobre la máquina como tal y le das clic derecho propiedades. Y ahí te muestra si es Windows de 32 o de 64. ¿Listo? Entonces uno usualmente lo hace por acá. Entonces ahí tú miras y acá en las propiedades él te muestra aquí si es, por ejemplo, mira, aquí le di clic derecho y aquí me está diciendo sistema operativo de 64 bits. Entonces allá te debe mostrar si es 32 o 64 la máquina que tú tienes. Aquí en este equipo, clic derecho propiedades. ¿Listo? Profe, Muy amable. para un Mac. En un Mac, entonces, ahí sí nos toca entrar a la página de Oracle, porque estas que dejamos ahí fueron para Windows. Entonces, mientras se van conectando con el sistema, para los demás compañeros, aquí en la parte en la página de Oracle, ustedes pueden acceder directamente. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Oracle XC, no sé, descargar. Y él acá nos va a mandar a la página de Oracle. ¿Listo? Y aquí nos va a decir, esta es una base de datos gratuita y nos va a pedir, nosotros le damos la descarga y acá nos va a pedir el sistema operativo. Cuando nosotros estamos descargando o antes de esto, entonces vamos a crear una cuenta. La cuenta la pueden crear con el usuario de la UNAD y ahí les pide un formulario donde dice para qué necesita descargar la base de datos. Si usted le coloca para fines académicos y no hay problema cuando están descargando. En ese caso sí tocaría entrar a la página propia de oracle.com y acá, como les digo, en XE y acá se registran y eso para descargar. Bien. Profe, disculpe. Profe, yo ya había intentado esto en mi Mac, pero
no me ha dejado. Déjame intentar nuevamente otra vez. ¿Puedo? Sí. A ver, sí. ¿Listo? Entonces vamos a continuar acá. Vamos a crear entonces un usuario. Como les decía, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos como el system. Entramos o ingresamos nuestro password y él me tiene que decir conectado. O sea, hasta el momento entramos a la línea de comandos, le dimos connect system, nos pide el password, yo se lo digito y dice conectado. Ahí vamos, ¿listo? Lo segundo, ahora sí, es crear el usuario con esta instrucción. Create user, el nombre que nosotros le vamos a colocar y una contraseña que dice identificado por. ¿Listo? User. Entonces acá el nombre, por ejemplo, el mío va a ser, ahora sí, Patty. Y acá le voy a dejar identificado por. Identified by. Esta contraseña, para que no se me olvide. 1, 2, 3, 4 y él me dice usuario creado. Hasta ahí entonces tenemos creado nuestro usuario, pero resulta que ustedes saben que todos los usuarios deben tener unos privilegios, o sea, unos permisos. Los permisos aquí en Oracle son muchos, entonces debo tener un permiso para crear tablas, debo tener un permiso para poder modificarlas, para crear otros objetos de la base de datos. Eso es algo que nosotros llamamos como privilegios y se los damos al usuario mediante esta instrucción de grant, que es para darle los privilegios que yo necesito al usuario. Yo puedo detallar acá, por ejemplo, create table, modificar, etcétera, etcétera, pero por facilidad del curso vamos a darle todos los privilegios al usuario que acabe de crear. Entonces eso se hace como grant, todos los privilegios, por privilegios, tú al usuario que ustedes crearon. El mío se llama Patty, el de ustedes pues el nombre de cada uno. Y él me dice aquí que ya el grant fue otorgado. Entonces en ese caso yo tengo un usuario y tengo acá también unos privilegios. ¿Listo? Esa es la manera de hacer. Y por último me voy a desconectar. ¿Listo? Esta es la manera en la cual yo puedo crear un usuario a través de la consola. Es bueno aprender esto porque no siempre vamos a tener los programas o el software gráfico que nos permite crear esto, porque esto también hay otra forma de hacerlo, ya lo vamos a ver ahí a través del Apex. Pero pues quien tenía la línea de comandos, entonces aquí está. ¿Listo? Vamos a desconectarnos. Disconnected. Creo que disconnect, no disconnect. Y aquí me dice desconectado de la base de datos. O sea, mire, recopilando, hicimos una conexión como el system. Luego yo creé un usuario, creé user, el nombre identificado por, le di los privilegios y me desconecté. Eso es el modo de consola de Oracle. Hay que aclarar algo, muchachos que no les había dicho hace un rato. Nosotros vimos toda la robustez de la arquitectura Oracle cuando es un Oracle empresarial, o sea, el Oracle gigante que tienen en la empresa donde hay un servidor y varios clientes. Este Oracle que nosotros tenemos acá es un Oracle más pequeñito, es un Oracle que se ha creado para fines sobre todo académicos o base de datos muy pequeñitas. Entonces, pues ese no es ese mega sistema cliente-servidor que vimos allá, pero para la sintaxis y efectos de aprendizaje nos sirve. ¿Listo? Aquí creé un usuario y aquí ya lo tendré ahorita listo para conectarlo a mi SQL Developer. ¿Listo? Bueno, hasta aquí en la creación del usuario. Bien, está acá. Ahora nos vamos allí al SQL Developer. Aquí en el SQL Developer, entonces yo ya como tenía mi usuario acá, lo voy a ejecutar. Aquí se está inicializando. Y voy a hacer una conexión con ese mismo usuario que acabé de crear.
Listo, muchachos. Entonces acá, en este Oracle, aquí en la parte donde está como un más, o aquí en las conexiones, aquí en el más le voy a dar nueva conexión. Y aquí me va a pedir el usuario y la contraseña. ¿Qué nombre le vamos a colocar? Por ejemplo, empresa, el nombre que ustedes quieran para este ejercicio. Yo le voy a colocar empresa, porque es sobre empleados y eso. El usuario que yo acabé de crear y la contraseña. ¿Listo? Entonces acá el nombre que yo le di, usuario, contraseña, esto me está diciendo que está en mi servidor local, o sea, en mi XC. Le doy probar y acá me dice estado correcto, o sea que se estableció conexión con mi Oracle XC y le doy conectar. Y acá en la parte anterior hay una opción donde dice guardar contraseña por defecto. Si quieren, ustedes le pueden dejar o le pueden dejar que todas las veces se la solicite. Y cuando yo me conecto, entonces acá me aparece un nuevo tarrito que se llama empresa. Estos tarritos simbolizan bases de datos. Y si yo la despliego ahí, aquí hay un montón de carpeticas. Las primeras pues dicen tablas, pero no hemos creado ninguna. Entonces las tablas no tienen nada, hasta ahora las vamos a crear. La segunda corresponde a las vistas. ¿Una vista qué es, muchachos? Pues una vista es una parte, como una consulta de una tabla, pero solo con unos campos, pero como la están utilizando tanto, entonces yo la creo en una base de datos. Por ejemplo, imaginémonos la tabla alumno tiene nombre, identificación, teléfono, dirección, programa, bueno, muchas cosas. Pero yo necesito sacar el listado de alumnos solo, digamos que registro y control necesita un reporte con el tipo, con la identificación y el nombre del alumno y el programa. Y el tutor también necesita el tipo, identificación y programa, y no necesitamos otros datos por allá como dirección, teléfono, fecha de nacimiento. Entonces, como lo estamos usando a diario, en lugar de estar haciendo a toda esa consulta, se crea algo que se llama una vista, que es como una consulta sobre una tabla en particular y que ya se deja almacenada ahí para que sea más óptimo el rendimiento. Esto que se llama índices corresponde a algo en las bases de datos. Vamos a imaginarnos un libro. Cuando yo abro un libro arriba, en las primeras páginas dice índice, y si quiero saber dónde se ubica algo, me dice capítulo 1, página 4, no sé, cómo crear bases de datos, página 5. Entonces el índice me lleva con exactitud a un sitio que yo necesito dentro del libro. Algo así pasa con los índices en la base de datos. Ellos me llevan con exactitud a unos datos o que yo necesito en particular. Cuando yo creo las llaves primarias, ya hay un índice asociado a esa llave primaria, pero cuando son tablas gigantescas, por allá de 500.000, de 1.000.000, de 2.000.000, yo creo índices en otros campos para agilizar las consultas. Por ejemplo, en esas estudiantes que nos estamos imaginando, frecuentemente puede ser que yo necesite sacar consultas de los programas, estudiantes por programa, entonces quizás yo quiero crear un índice sobre el programa específico para que cada vez que yo consulte, tráigame todos los estudiantes del programa de tecnología en desarrollo de software, sea más ágil la consulta. Cuando yo creo ya programación en sí en la base de datos, eso lo hago a través de funciones, procedimientos, y una manera de organizarlos es creando paqueticos. Entonces aquí esos son los paquetes, procedimientos y funciones de la base de datos. Otras cosas importantes es, por ejemplo, sinónimos, que es una manera de crear un nombre de un objeto de base de datos para que lo vean diferentes usuarios. Y otras cosas ya relativas al sistema, pero estas son las principales, ¿listo? Entonces hasta aquí ya hemos creado un usuario y ya estoy conectado desde SQL Developer. Bien. Bien, hasta aquí vamos bien. Paso número 2. Profe, a mí el SQL Developer me dio mucha guerra, no me ha dejado instalar, yo solamente tengo la base de datos Oracle. Y me creo este tarrito en el escritorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que yo estoy acá y él me manda al navegador, ¿cierto? Y acá entonces cuando yo la inicio, él está logueado
Bueno, es por lo que yo estaba hace un rato logueada. Él se tiene que loguear con el usuario de System para poder crear otro usuario. Si no lo quieren hacer por consola, como vimos hace rato, también lo puedo crear por acá, por el Application Express, por la página. Lo que pasa es que como este tiene un sistema web, a veces se pone lentico. Entonces, yo le puedo dar aquí, abajo donde dice Application Express, entonces vamos a abrir los que no pudieron o no quieren trabajar con el SQL Developer, sino solo con el Oracle Database acá de la página. Vamos a darle clic aquí al Application Express. ¿Listo? Y acá él me va a pedir un usuario. Tengo que loguearme con el System porque voy a crear, este es el superusuario para poder crear otro usuario, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo con el System y el password ese que nunca se nos puede olvidar. Listo. Y cuando yo me logueo, me manda una página así. Aquí vamos a crear un usuario y la base de datos. Entonces yo le doy Create New, aquí como está seleccionado. Y le voy a crear un usuario, el mismo Patty que tenía ya lo puedo crear acá. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno que se llama prueba 1. Pero entonces vamos a colocarle, no sé, aquí algo que se llame acá 1. O más bien aquí. Y entonces acá le coloco un password. Y le doy Create Workspace. Entonces él me va a crear un espacio de trabajo para este username. Y aquí demora un ratito, pero ya me lo creo. Listo. Y aquí me dice creado. Para empezar, de clic acá. Y yo le doy el password que acabé de crear. Y ya me lleva a una página como esta. Y aquí en la parte de SQL Workshop. Este Application Builder es algo muy interesante que tiene este Oracle que me permite construir formularios para web con una base de datos Oracle. Pero pues nosotros vamos a entrar acá donde dice SQL Workshop. Miren que aquí hay una parte de administración también. Y acá en SQL Workshop, donde dice, miren esto, acá son tablas del sistema, porque nosotros no hemos creado esas tablas, pero si vemos aquí, hay unas tablas que a veces tienen signo, pesos y todo eso, son tablas y vistas propias del sistema. Acá le damos donde dice SQL comandos y llegamos a una parte donde podemos ejecutar los mismos comandos que ejecutaremos acá, que son los de creación de tablas y eso. Entonces, fíjense que ya hemos visto dos caminos para crear usuarios. O yo lo hago por consola y me conecto luego al SQL Developer que me presenta una interfaz agradable, bonita e intuitiva, o me puedo ir por acá de una manera sencilla y juntas opciones son válidas. Bueno, esto es en cuanto a creación de usuarios, muchachos. Acá este otro, pues ya quedó con todos los permisos. ¿Listo? Nos damos cuenta que nuevamente bueno, muchachos, a ver, ¿qué dice por aquí? El Oracle. ¿Alguna pregunta está aquí? Sí, profe, qué pena, yo quisiera preguntar algo. El link que su merced envió del YouTube y entré ahí a YouTube y había el link de 32 bits. Entré ahí, pero no me deja entrar al archivo, entonces de una me descargó una carpeta sin y está súper lenta y yo le di... Sí, esa se demora harto, por eso les digo, cuando ustedes la ponen a descargar, esos que coloqué en un archivo, en un video de YouTube que estamos por ahí rotando, son más o menos como 350 megas o 320 megas, o sea que es gigantota la carpeta. Entonces, cuando ustedes la pongan a descargar, se va a tomar su ratico y luego de que la descarguen, toca descomprimirla para ahí sí buscar el instalador. Pero pues ahí la pueden ir descargando. ¿Listo? Muestra un error y no lo puedo abrir. Si hay un error que a veces muestra lo que les decía que dice que no puede acceder al puerto o algo así. Entonces toca reiniciar la máquina y él ya la toma bien. Listo. Hasta ahí más o menos vamos claro en este concepto de creación de usuarios, muchachos. Bueno,
Entonces, mientras alguien va a reiniciar por aquí, que dijo toca reiniciar, mientras ustedes reinician, nosotros vamos aquí avanzando un poquito más. En esta parte, bueno, esto ya lo vimos y demos tiempo a los que están reiniciando. La conexión. Perdón, consulta. Listo. Qué pena molestarte. Lo que pasa es que yo hasta hace poquito me pude conectar, pero tengo una inquietud. Lo que pasa es que ya descargué el programa, el Oracle, ya lo instalé, pero entonces al descargar el JDK me descargas un archivo, pues aparece como sin formato. No me aparece, digamos, la carpetica así como aparece en el video y esto. No sé si de pronto es que esté mal. Es que a veces a algunos les falta el JDK, entonces toca entrar a la página de Oracle a descargarlo como tal, para que Lo que te quede en digo, la o sea, máquina. empecé la página y Porque lo descargué. sí, porque mira que cuando tú ya tienes instalado el JDK por acá, él crea una carpetica que dice Java. Vamos a ver. Te tiene O que sea, al crear una descargarlo, descarga carpetita. la carpeta. Sí, o cuando lo descarga el archivo. descargas y lo instales, él tiene te crea una carpeta que dice Java y por aquí adentro decir JDK. Si no la ves, entonces seguramente faltó algo en la instalación. O la otra es un video que tienen por aquí algunos compañeros donde tiene el SQL Developer con el JDK y creo que ahí estaba el instalador. Entonces Ok. puedes desinstalar el tuyo y mirar ese que tenían algunos compañeros. Buenas ¿Listo? noches. Sí, buenas noches. Ay, Buenas noches, tutora. Yo fui el que ahí acabé de enviar el link sí. para en ese video muestran el Sí, link para descargar. Viene Jonathan. incluido el JDK, sí, señora. Sí, Jonathan. Porque con Jonathan estuvimos mirando, se descargaba el JDK, pero definitivamente no se lo tomó. Me consta. Ok. Estuvimos mirando, Perfecto, entonces él más bien la encontró en otro lado y lo volvió, quitó el SQL que tenía y colocó este. Ya venía con el JDK y no le generó problema. ¿Listo? Pero por hoy pues podemos trabajar con el Apex también, mientras ustedes hagan esto, más o menos según lo que estamos viendo acá. Bien, muchachos, entonces les estaba comentando que hasta aquí de alguna manera tenemos ya una basecita de datos con un usuario con el que vamos a trabajar, pero todavía no tenemos, digamos, ninguna tabla creada porque hasta ahora las vamos a crear. Eso se hace mediante un lenguaje que se llama SQL. Listo, ese lenguaje SQL es muy conocido en las bases de datos relacionales y básicamente tiene la misma, digamos, forma entre si ustedes lo hacen en MySQL, en Oracle o en SQL Developer, pero cada uno tiene una particularidad propia de su lenguaje. Se parecen mucho, pero cada uno tiene unas instrucciones específicas que no tiene el otro. Por ejemplo, en Oracle, que es el que nosotros estamos trabajando, se llama PL/SQL Developer. Y en SQL Server se llama Transact SQL. Entonces hay algunas cosas en la sintaxis de uno y otro que varía, pero la estructura como tal, o igual en MySQL, la estructura básicamente es la misma. O sea, hacer un select siempre llevará las mismas 3 partes. O crear una tabla llevará las mismas 3 partes. De pronto hay algunas pequeñas variaciones, pero no es mucha porque esto trata de llevar un estándar. Ese lenguaje que usamos en las bases de datos, que se llama SQL, es un lenguaje de alguna manera procedimental en el sentido de que aquí van varias instrucciones cuando yo estoy creando como tal procedimientos y funciones. Y también tiene otros componentes. Entonces él tiene unos comandos, o sea, unas instrucciones. Mediante una instrucción yo le digo, créeme una tabla. Nosotros ya acabamos de ver alguno de manera intuitiva cuando le dijimos, créeme un usuario. Estos son comandos que trae el SQL. Y ya existen, ya son propios de ahí, entonces pues es aprendernos los básicos, ¿listo? Él también tiene unas cláusulas que permiten modificar el funcionamiento de un comando. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo la consulta de alumnos. Entonces, en mis palabras, yo le diré, base de datos, tráigame la consulta de todos los alumnos de la UNAT. Pues me trae un montón de registros, pero resulta que yo solo necesito consultar a los de ingeniería de sistemas. Entonces, yo debo darle una condición. Y esa condición se coloca ya con un where. Entonces yo le digo, tráigame todos los alumnos donde su programa académico sea igual a ingeniería de sistemas. Esas son las cláusulas. Tengo operadores
como en todo lenguaje, entonces nosotros tenemos unos operadores lógicos con un AND, con un OR, con un más, con un mayor que, con un menor que. Y tengo también unas funciones propias incorporadas en el lenguaje. Una función, por ejemplo, es este sysday, que me permite conocer la fecha actual. Entonces, venga, a ver, la miramos por acá. Por ejemplo, si yo le doy acá, select, que esa es la instrucción básica para seleccionar algo o consultar algo. Sysday from, que es de una tabla, dual, y le doy acá a ejecutar, él me va a recuperar la hora y la fecha. Entonces ustedes pueden intentar acá, los que tienen este SQL Developer, escribir select sysday from dual, para ver que, por ejemplo, este sysday es una función. Los que tenemos Apex, a ver, ¿dónde está mi Apex? Igual lo puedo colocar acá, select sysday from dual. ¿Qué es ese select? Ahorita bueno, por saberlo de manera básica, la instrucción select, cuando es consultar algo, siempre ya un select y un from. ¿De dónde? Este dual es como una tabla, digámoslo, a ver, ¿cómo les digo? Como el sistema, para estas funciones que son del sistema. Y si yo le doy run, acá me está devolviendo la fecha, me está diciendo que hoy es 17, acá en run, y acá escribiendo. Y acá con una flechita verde. Esas son las funciones que tenemos en el sistema Oracle y hay muchas que me permiten hacer diversas cosas. Bien. Bueno, continuando con nuestro lenguaje SQL, pues entonces todas esas funciones que tenemos se dividen como en estos tres grandes grupos. ¿Vale? Entonces vamos a decir que hay un grupo que se llama DDL, que es la Data Definition Language, que son los que me permiten crear objetos. Con este, por ejemplo, vamos a usar la creación de las tablas. Entonces yo hago create table, puedo crear una vista, que ya les dije que eso es como una consulta que siempre va a estar ahí. Puedo crear un usuario. Este alter es para alterar una tabla. Entonces imaginémonos que creo una tabla de alumnos y se me olvidó incluirle el programa académico. Pues me toca modificar esa tabla para adicionar esa columna. Drop para borrarlos. O sea, estos tres me permiten crear y borrar objetos de la base de datos. Otro segundo grupo, que es el DML, que es el Data Manipulation Language, que lo que me permite es manipular datos. Entonces, él me permite hacer consultas con el select. Aquí nosotros hicimos una consulta a la fecha del sistema, pero pues este select sirve para hacer consultas también de tablas. Puedo insertar datos, actualizarlos y borrarlos. Y puedo hacer algo que son las instrucciones que me da el lenguaje de control de datos, que es el grant y el revoke. O sea, como vimos ahorita, el grant eran los privilegios que yo le doy al usuario y el revoke son los que me permite quitarle esos privilegios. Por ejemplo, si ya no quiero que un usuario tenga acceso a modificación en una tabla, pues le digo, quítele esos privilegios, revoke. ¿Listo? Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando ya con el PLSQL de Oracle son los tipos de datos. Entonces ya vimos que hay unas instrucciones para crear objetos, otras para lo que son datos de insertar, modificar, otras para cosas de administración como otorgar y quitar privilegios, pero también necesitamos saber qué tipos de datos se usan en este lenguaje. Quienes, por ejemplo, vieron cursos como Introducción a la Programación o algoritmos y aún, digamos, no han trabajado con un lenguaje de programación en particular, a veces pues nosotros tenemos como estos de acá, los del lado derecho, grupos generales de datos. Sabíamos que hay números, que hay textos, que hay fechas, pero dependiendo del lenguaje de programación pues se especifican de alguna manera. Para abreviar entonces en Oracle tenemos un tipo de dato numérico que es el tipo number. Tenemos un tipo de dato texto que es char y varchar 2. ¿En qué se diferencia este de este? Este varchar 2 que vemos aquí en pantalla es un tipo de dato dinámico. Por ejemplo,
Entonces yo voy a crear, por decir algo, un campo que se va a llamar nombre. Y le dejo, no sé, 10 o 12 espacios. Entonces digo, un varchar de 12 porque un nombre máximo va a tener 12 caracteres y entonces puedo colocar un nombre largo, por decir algo, Federico, que es un nombre largo, pero luego voy a ingresar otro dato que es de un nombre corto, Ana. Ana tiene 3, entonces si yo declaré que tenía 12, imagínense, me quedan 9 como espacios ahí que no usé y estoy desperdiciando espacio. Y cuando vimos para allá, al inicio de este workshop, toda la estructura y arquitectura de Oracle, pues entre las cosas óptimas que se deben hacer es no dejar espacio desperdiciado en la base de datos, porque el espacio en este caso vale oro. Entonces, para declararlo de manera dinámica, si yo uso un varchar 2, lo que hago es decirle, si el usuario necesita 3 espacios para escribir Ana, pues use 3, pero si el otro necesita 8, use 8, pero si el otro se consumió los 12, dele los 12. Entonces, este es un poco más dinámico. En fecha, el date y el timestamp, que es de las últimas versiones de Oracle, que tiene horas, minutos, segundos, como horas ya. Lógicos y unos datos de gran tamaño para almacenar cosas como videos, archivos, etcétera, que son CLOB, BLOB y BFile. Y eso es lo que más o menos veíamos en la parte de los tipos de datos. Entonces vamos a crear una tablita. Hoy hacemos la creación de una tablita básica y sería en la próxima sesión que ustedes acaben de instalar, crear toda la base de datos en sí. ¿Listo? Recuerden que nosotros, o les cuento a los que se unieron a partir de hoy, hace 8 días, pues lo que hicimos fue trabajar sobre este problema, que era como el problema de modelar una base de datos, y llegamos a estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles tablas que vamos a crear en nuestra base de datos. Entonces hoy vamos a crear una sola tablita y la próxima sesión vamos a crear las demás para ver las relaciones y eso. ¿Listo? Entonces, quienes tengan acá el Oracle Apex, en esta parte también van a empezar a escribir la instrucción que vamos a hacer, que es create table. Quienes tengamos el SQL Developer lo podemos hacer aquí. Es exactamente la misma instrucción. Entonces, ¿cómo se crea una tabla? Bueno, entonces para crear una tabla se usa la sentencia create table. ¿Listo? Create table. Y aquí le vamos a dar un nombre a la tabla. Luego abrimos estos. Bueno, esperen a ver. ¿Me confirman si están viendo mi presentación? ¿Listo? ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Pensé que se había caído. Entonces, vamos a crear la tabla, le vamos a colocar un nombre. Aquí le digo qué atributos, o sea, qué campitos va a llevar mi tabla y el tipo de datos que voy a usar. La mayoría de veces por lo general usa number y varchar 2. ¿Listo? Entonces ya con esos nos defendemos para crear tablas. Cosas para ponerle nombre a una tabla que debemos tener pendiente, muchachos. Las tablas deben comenzar con una letra, no deben tener un nombre más de 30 caracteres. Mi tabla armada hermosa, entonces hasta 30 caracteres. Solo se permiten letras del alfabeto, números o el guión al piso, o sea, el subrayado, porque pues cosas como el signo pesos ya vimos que Oracle las usa para los nombres de las tablas del sistema que él usa como tal. No puede haber 2 tablas con el mismo nombre, sí, porque pues entonces no nos dejaría ahí trabajar Oracle. Y no puede coincidir con el nombre de una palabra reservada. ¿Qué es una palabra reservada? Estas azulitas, por ejemplo, tablet, no la puede usar. O sysday, que vimos hace un rato, no la puede usar. Entonces, esas son las reglas para ponerle el nombre de una tabla. Y aquí irían los campos. Como habíamos visto la vez pasada, en cada una de estas tablas nosotros dijimos, toca identificar cuál es el campo o el atributo que de manera única va a identificar a esa tabla. Y esa es la llave primaria. Entonces, cuando yo esté creando mi tabla,
yo le puedo colocar esta instrucción aquí, que es un constraint, o sea, como una forma de decirle a Oracle, este código que voy a colocar aquí de 5 posiciones, constraint, del nombre de la tabla primary key, va a ser la llave primaria. Entonces podemos crear una tabla con la llave primaria. Hoy vamos a crear solo una para darle tiempo a los compañeros que instalen y todo. Entonces de estas, por ejemplo, el cargo, el código de cargo y el salario y la descripción, podíamos crear esta o esta de departamento. ¿Por qué? Porque pues ellas no están recibiendo aquí como llaves de otro. Entonces es por eso que sugiero alguna de estas dos. Por ejemplo, departamento que tiene un código y una descripción, que es el departamento, sea recursos humanos o departamento de tecnología, etc. Vamos a crear la tabla de departamento, si les parece. Entonces ya sabemos que tenemos un código de departamento y una descripción. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle create table, el nombre de la tabla, departamento. Estas por lo general van en singular. Bueno, perdón, pongámosle, esto no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero pues por lo menos tratemos de nosotros de que nos queden mayúsculas, ¿listo? Create table departamento, abro paréntesis, redonditos, y le voy a dar los campos. Uno se llamaba código, le voy a colocar código depto. Vamos a decir que eso va a ser un number, no sé, digamos máximo de 3 posiciones por alguna cosa que tenga acá. Y una descripción. Y a la descripción le vamos a dejar un varchar 2. ¿Cuánto le dejamos por ahí? Por máximo 50. ¿Listo? Y así la podemos escribir allá. Y punto y coma. Pero fíjense que ahorita decía que podemos de una vez incluir la llave primaria aquí, ¿cierto? Entonces aquí usamos la palabra constraint. Mi tabla se llama departamento. Esta es una anotación que nosotros hacemos en base de datos. El nombre de la tabla, rayita PK para decir que es la primary key. ¿Listo? Entonces, primary key. Primary key. Fíjense que, por ejemplo, acá él ya me estaba sugiriendo la palabra. Entonces aquí nos quedaría create table departamento, código departamento, que va a ser de tipo numérico, que tendrá su llave primaria y la descripción. Y la ejecuto. Tabla departamento creada. Si la hubiera hecho en el Apex, la misma cuestión. Entonces en el Apex también la podría haber escrito aquí lo mismo, create table, departamento, lo mismo entre paréntesis los tipos de datos y aquí abajo él me diría tabla creada porque él me va mostrando el resultado acá. ¿Listo? Y esa es la manera en que he creado una primera tabla con la llave primaria. Bueno, entonces muchachos, por ejemplo, si quieren ir aprendiendo a crear tablas, pueden crearse otras tablas y después las borramos. Entonces esta semana ustedes pueden, no, me voy a crear la tabla solo por practicar esto. Entonces create table, no sé, una tabla color que no tiene que ver con el modelo, pero por lo menos yo voy usando aquí, aprendiéndome la instrucción como tal. Después las borramos. Si yo entro acá y le doy refrescar, entonces fíjense que ya está mi tabla de departamento. ¿Listo? Y aquí ya me está mostrando cuáles son sus campos. Código y descripción, acá también me la está mostrando. Yo acá le puedo poner comentarios, entonces corresponde, por ejemplo, acá al código de departamento. Esta corresponde a la descripción. Y acá también yo le puedo modificar, si estoy, por ejemplo, acá en SQL Developer, le puedo modificar. En Apex también. Entonces me presenta una interfaz gráfica con la que yo puedo jugar aquí con mi tabla. Aquí me está diciendo más cosas, índices, por aquí me está mostrando qué permisos, si yo le he dado permisos a algún usuario, pero pues como no hemos hecho sino la creación, solamente está hecha, la tabla en sí.
Aquí también él me presenta un asistente de creación de tablas porque aquí yo le puedo dar clic derecho, nueva tabla, si alguna vez ustedes han trabajado con Access así le puedo dar uno, pero entonces pues la idea es aprendernos nosotros las instrucciones. Uno en el día a día, ¿qué les digo? Ya cuando estoy trabajando con base de datos se apoya mucho en todas estas herramientas gráficas porque pues todo uno lo hace a punta de instrucciones, pero pues es que cuando uno va a presentar una prueba técnica de Oracle, por ejemplo, para PLSQL, entonces la prueba técnica siempre es lo mismo, cree una tabla, inserte un registro, modifique, tarará, entonces todo esto se lo debe saber uno, porque si no, pues no, y no tiene el SQL Developer, clic derecho, crear, entonces no, toca irnos aprendiendo estos comandos, pero pues son muy fáciles y ya se van a dar cuenta que es muy intuitivo aprender. Bien, muchachos. Una pregunta. Sí. Bueno, no una pregunta, sino una aclaración o algo así. Hay compañeros que están escribiendo en el Skype y están diciendo que se está cayendo mucho la señal y hay cuatro compañeros que están diciendo que se les ha caído la señal y pues no han podido como escuchar muy bien la web. Entonces, yo solo estoy informándome. Bueno, gracias. No, igual esta grabación queda porque pues ya vamos a dar aquí por terminada la grabación y ya pues les dejo acá dudas, entonces voy a detener la grabación mientras ustedes me preguntan dudas y demás. ¿Listo? Listo.